obviamente aquí estamos, ¿verdad?, para agradar a Dios y ser hacedores de la palabra de Dios. Primeramente, me gustaría enfocarme en lo que es, o hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han leído otros libros, que no sean la Biblia, otros libros? Hay diferentes clases de libros. Libros de información, libros de ciencia, tecnología, libros de fantasía, de historias, Caperucita Roja, por el estilo. Y uno, depende de lo que uno está buscando, la información que uno desea, uno va y viene y busca esa clase de libro. Hoy en día con el crecimiento de la internet, no hay mucha gente que visite las bibliotecas como los tiempos de antes. Amén. Pero en los tiempos de antes yo me recuerdo cuando todavía existían los dinosaurios. No, yo no soy tan viejo. Pero recuerdo los tiempos cuando yo iba a la biblioteca y iba y agarraba un libro y lo leía. Y a mí me gustaba de fantasía también. Leí libros como de Guerras de las Galaxias, ¿verdad? Me encantaban leerlos. Y son historias de fantasía, amén, entre el bien y el mal. Hoy en día, con el crecimiento de la tecnología, ya mucha gente no lee, sino que lo que hace es de que escuchan los libros, como les llaman en inglés, audiobooks, libros de audio, que uno los puede escuchar y puede estar uno conduciendo hacia el trabajo o hacia la escuela y tener sus audífonos. Pero si está conduciendo, no, en el estéreo, ¿verdad? Pero si va, ¿verdad?, los padres lo van llevando a alguien o usted va con alguien, tiene sus audífonos, está escuchando el audiobook, ¿verdad? Y así también he escuchado yo otros libros. Información también en el trabajo, cuando tengo la oportunidad, de esa manera también obtenía información, ¿verdad? Pero también una cosa importante en mi vida, ¿verdad?, es de que no solo, ¿verdad?, he venido y, ¿verdad?, escucho información de ciencias, de tecnología, de computadoras, sino que también de la palabra de Dios. Hoy en día, con este avance, también podemos venir y escuchar la palabra de Dios sin necesidad de leerla, ¿verdad? Es decir, de una Biblia. Uno en su teléfono, ¿verdad?, puede bajar una aplicación y escuchar la palabra de Dios. Easy, fácil. La diferencia entre la Biblia y esos libros, ¿verdad?, porque si nos damos cuenta, ponen un libro de fantasía. Por ejemplo, Caperucita Roja, la historia, ¿verdad?, obviamente tiene una historia, un consejo detrás de la historia. Amén. Pero no significa que en la realidad va a venir un lobo cuando usted esté, ¿verdad?, yendo a visitar a su abuela, ¿verdad? No es literal, pero sí puede ser, ¿verdad?, que usted en su camino se encuentre con un extranjero, una persona extraña y lo quiera, ¿verdad?, le quiera vender algo o lo quiera a los niños, ¿verdad?, le quiere dar un dulce para robárselos. Pero, como les digo, en comparación, la Biblia es un libro que no solo se lee, sino que se tiene que poner por obra. Amén. ¿Verdad? Usted puede leer el Antiguo Testamento y aprender bastante historia de la vida del pueblo de Israel, de los judíos, de la ley. ¿Verdad? Entramos al Nuevo Testamento y las palabras de Cristo vienen y nos exhortan, ¿verdad? Aquí Santiago dice en el versículo 19, como leímos, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este es un consejo, y este es un consejo bien importante. Amén. En la vida no solo del cristiano, sino de cualquier ser humano. Muchas veces el ser humano se mete en problemas porque en vez de escuchar las instrucciones, van y hacen, ¿verdad?, pensando de lo que ellos van a hacer está correcto. I'm going to do it this way. It doesn't matter, because I think this is the correct way to do it.
How many of us have open packages and we pull out the instruction manual and we go, or we just put it aside and, and just try to build something together? How many of us played with Legos when we were little, or right now? I played with Legos, right? And they always come with instructions. Amen? Right? And what do you do with those instructions? Right? You fold them and make a little paper airplane and you throw it. Right? No. Las instrucciones para los Legos, los juguetes, son para saber cómo construir, ¿verdad?, el objeto que le han vendido. Si usted no tiene las instrucciones, va a tener una dificultad tratando de construir lo que está ahí siguiendo solo la imagen. ¿Verdad? Y la palabra de Dios, ¿verdad?, así es también. ¿Verdad? Son consejos para la humanidad, para el ser humano y sobre todo para el cristiano. Nosotros, jóvenes, hermanos, cuando hemos venido a Cristo, ¿verdad?, hemos recibido la salvación, ¿verdad?, y Dios nos tomó para Él, no para que nosotros hagamos lo que nosotros queramos. Amén. Entonces Dios, ¿verdad?, está obrando en nuestras vidas de una manera que no podemos entender. Amén. ¿Cuántos entienden la razón por cual uno está pasando la situación que está pasando? Why am I so sick? Why am I shaking right now? Why do I have a fever? ¿Por qué me siento tan mal? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy pasando esta tribulación? ¿Por qué? Porque primeramente, hermanas y hermanos, somos de Dios. Y en los planes de Dios, en los logros de Dios, en las metas de Dios, Dios está para santificarnos. Está trabajando en nosotros para hacernos a la imagen de Cristo. No a la imagen que nosotros queremos hacer. No a la persona que nosotros queremos hacer. ¿Verdad? O copiar. ¿Verdad? Claro, no estoy hablando tampoco de que Dios quiera hacer a todos iguales. No, todos tenemos una personalidad diferente. Pero lo que Dios quiere hacer es llevarnos a la santidad. A vivir una vida santa. A vivir una vida piadosa. Una vida que agrada a Dios. Y no una vida que, ¿verdad?, llena de fracasos, llena de errores. I make so many mistakes. Hay personas que me dicen, I make so many mistakes. Well, don't do them anymore. I just can't stop doing it. The very popular one, el popular, the very popular one that they say is, I want to stop saying bad words. I want to stop saying bad words. Well, then don't say them. Oh, but I get so angry, I want to shout out. ¿Y qué dice aquí la palabra de Dios? Por eso, mis amados hermanos, ¿verdad?, porque aquí es Santiago, y sabemos que eres Santiago, llamado también Jacobo, uno de los hermanos en sangre de Jesús. Amen. Hermano también del escritor de la carta aquí de Judas. Amen. No Judas el Iscariote, no, que era otro de los hermanos de Jesús, en sangre. Hijos de María, en otras palabras. Amén. Y él aconseja y dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Verdad? Pronto para oír. ¿Qué significa pronto para ir? Para oír. We have to listen first. Exactly. Escuchar primero. Amen. First, we listen to the instructions. Escuchamos las instrucciones primero. Amen. No, I know what I'm doing. Get out of the way. I'm going to do it right now. Y hace las cosas peor. Right? First, we listen. Have you guys seen those people that are especially in schools? I know you guys have seen that. When the teacher's like, first we have to, yes, I know. Yes, yeah, whatever. ¿Cuántos les dicen así a los padres? Whatever. I know. Yeah, I know. No escuchan. Primeramente, debemos de escuchar. Amen. Uno aprende mucho más del escuchar que del hablar. Amen. Como también uno puede aprender mucho más de la crítica que de la alabanza. ¿Verdad? Es decir, you can learn more if they
critique you than if they're holding you, praising you, exactly, and holding you in a high regard. Why? Because, for instance, I play the piano, and somebody could come and tell me, "Wow, Johnny, you play the piano really good," and I tell them, "Liars." No, I haven't told them, but I tell them, "Thank you." You know, what will I learn from that? You know, not much. But when somebody comes in and tells me, "Johnny, look, your left hand needs a little bit more work. You know, you hit that key too much. You know, you repeat that too often." You know, and that critique will let me realize that I'm making errors in the way I play, and it'll help me fix the way I play. Not just, you know, play the same over and over and over. But when we don't want to listen to critique, you know what happens? We just stay in the same thing. You know? No, my voice sounds like an angel. I sing beautifully. You know, brother, I think you're in the off key. No, you don't know how to sing. You don't know how to sing, right? Right? and then because of that, we focus our minds in, you know, no, I'm perfect, I'm good, I know what I'm doing and everything. But we're not learning, we're not changing, we're not fixing our problems. You know, for example, let's say the drummer, he's playing fast, he likes to play fast all the time because he's always drinking Coca-Cola, so his heart's always racing, you know. And he's like, sounds like a machine gun, right? And everybody's just singing fast and running fast. Amen, hallelujah, glory to God. You know, but what happens? You know, hey, you gotta slow it down. You know, these are the worship songs, bro. Why are you playing so fast? But that's the reality. We learn when people tell us, look, this. And sometimes, of course, there's gonna be people that are going to tell us, you know, oh, you're doing it wrong, or this and that. And that's where you have to come in and think, you know, God, am I doing it right? Am I doing it wrong? Have I been making these mistakes? Put it in God's hands. God will let you see. You know, God will let you see. And you could be, you know what? He's right. But if they're wrong, you just say, well, they're wrong. I'm not doing anything bad. You know. But you have to come in and you have to, focus. Is it correct? Is it right? What am I doing? You know. As the Word of God, we have to also, you know, put it to use. We can't just read it and be like, for example, the story of Joseph. Wonderful story. Beautiful story. He gets sold by his brothers as a slave. He works for Potiphar. You know, because of Potiphar's wife, he gets sent to jail. He spends years there. But then he becomes second in command to the Pharaoh. You know, but because he was faithful to God. You know, and you hear that story and you're like, wow, that's wonderful. But what about you? Or the Bible would tell me, what about you, Johnny? What have you been doing? Are you acting the same way as Joseph? Or are you acting the opposite way and desiring another man's wife? You know, and that's the reason why the Bible is not very popular among people. Because they know that it speaks the truth. It puts it in your face and it makes you realize that, you know, it's like, you know, I'm a sinner. You know, I like to do a lot of bad things. Right? The Bible is not just, I read it and wow, it's really nice. I like what Jesus did. Yeah, his words were true. Amen. Glory to God. You know, but we don't just stop there. We actually have to do what Jesus said. He said to love those that hate us. You know, those that despise us. Those that treat us bad. But what do we want to do? You know, it's like, he hates me, so I hate him. No. You know, that's not the example that Jesus left for us Christians. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Después, ¿qué dice? Tardo para hablar. ¿Qué es tardo para hablar? What does that mean? Que nos tardemos en hablar. En un libro que leía, ¿verdad? Un consejo que daba es que cuando usted está platicando con una persona, when you're talking to somebody, you know, be it a boyfriend, girlfriend, husband, wife, family,
to listen to what the other person is saying. Don't stop and don't think about what are you going to say next. How are you going to counter the attack? How are you going to counter their answer exactly? How are you going? No. Listen to what they're saying. Focus on what they're saying. Que nos enfoquemos en lo que están diciendo. Porque si estamos pensando en qué es lo que le voy a decir, entonces no estamos poniendo atención a lo que la otra persona nos está diciendo, a la queja de la otra persona. Y lo único que queremos hacer es defendernos egoístamente, ¿verdad? Y hacernos parecer que estamos bien cuando nosotros mismos somos el error. Y eso no debe de ser así. Por eso dice aquí, tardo para hablar. Listen, pay attention. I always say this too, we have one mouth and 2 ears. Why is that? Listen twice and speak once. I think in wood shop I remember hearing a phrase that says, measure twice and cut once. You want to cut once and then, I forgot to measure, or I think it's this long, and then you notice it's supposed to be this long, and like you just wasted a piece of wood. Entonces, debemos de escuchar, estar atentos a lo que nos hablan, a lo que nos dicen. It's like, I don't understand my wife. She's always complaining to me. It's like, did you listen to what she's saying? I don't know. I just tell her, it's like, I'm always working. What is she saying? I don't know. She's just complaining. Then how do you know what her problem is if you're not listening to her? And vice versa. Right? What if the wife just needs some time to get out? Do something. Or other examples. There could be hundreds of examples out there. But because we're not listening, no estamos poniendo atención, no estamos escuchando, entonces no podemos hacer lo correcto. Y entonces decimos, Señor, ¿por qué estoy pasando esta situación? Why is this happening to me? ¿Por qué estoy pasando estos problemas? Porque nosotros mismos tomamos, como aprendimos en el tema de ayer, en la noche, nosotros mismos tenemos que tomar nuestras decisiones. Dios nos dice en su palabra lo que tenemos que hacer, pero a última hora, ¿verdad? Nosotros tenemos que tomar la decisión. Dice, tardo también para airarse. ¿Qué es airar? To get mad, enojar. To get mad. Tardo para airarse, ¿verdad? Que nos tardemos en enojar. En otras palabras, que no nos enojemos, que estemos escuchando. Listen. ¿Por qué? Porque como dice aquí en el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vaya a la internet y póngase en una discusión con una persona en la internet. Excuse me. ¿Qué sucederá? You're wrong. No, you're wrong. No, you're wrong. No, you're wrong. There's no point to talking to the person because automatically they're in a defense where no matter what you tell them, you're wrong. Vice versa. Sometimes you get in a position where they're telling you, but this, and you're like, no, and you just become defensive. And you don't want to listen to what the person is saying. And you've already made your decision. ¿Cuántas personas no niegan a Dios? Y yo no los voy a forzar a que crean a Dios, porque no importa las evidencias que existan, no importa si la ciencia descubre evidencias de que Dios existe, que abran una puerta y que se mire, aún todavía lo van a negar. Lo van a negar. Yo sé por qué lo van a negar. ¿Por qué lo van a negar? Porque si Dios existe, entonces uno tiene que hacer lo que Dios dice. Porque Dios no fue creado por los seres humanos. Él nos creó a nosotros. He created us so we can do what He wants us to do. Amen. God is not a genie. The Bible is not a lamp. I don't rub it. We're like, oh, okay, God, I want a new car, 2020 car, Ferrari, Lamborghini. I want 8 horsepower, sports. Indestructible so I could crash into anybody who gets in my way. No, God is not a genie and He's going to grant you all the wishes you want. No, we're
ones who are supposed to do what God tells us to do. And even then, God still gives us, that ability to choose, right? And it's funny because people are complaining like, no, I don't want to believe that I have a destiny or something. But then they get mad at God because, oh, my brother died or somebody died. Why does this happen to me, God? Well, that's the price of free will. That not everything is going to go smoothly. No todo va a ir suavemente. No todo va a salir color de rosas. No todo va a salir bonito. Ese es el precio por poder tomar nuestra propia decisión. Porque lo que uno siembra, eso va a cosechar. Dice el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por lo cual, desechando toda inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Todo lo malo. Getting rid of all the bad things in us. Because why? Because unfortunately, for a lot of us that didn't grow, knowing about God, or just, going to different religions, or hearing about God different ways, we get the wrong idea. They teach us the wrong things. And then those wrong things that we get taught are bad. They're so bad that they affect not just us, but those that surround us. And then the Bible, what it wants to teach us is, to learn to do the good things. To leave those bad things. That's why it says, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Sabemos que este mundo está bajo el régimen de Satanás. Entonces, toda la gente que no quiere saber nada de Dios están enseñando y están enseñando a hacer cosas malas. La moralidad está por el suelo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque si Dios no existe, entonces, ¿qué me detiene en hacer lo malo? Solo las leyes, ¿verdad? Pero el ser humano no puede ver todo. Humans can't see everything, and since humans can't see everything, I could do certain things hidden, and nobody's gonna judge me because nobody saw me. But living under the fear of God means that God is always watching me, 24/7, all the time. He's right there looking at me. I'm about to lie, and God's, what are you gonna say, huh? I'm about to do something evil, and God's looking at me. And I'm like, no, that's bad. I shouldn't do that. I shouldn't act this way. But when you don't believe in God, then there's no need for you to fear anything because you think that nobody's watching you, even though He's still watching you. You can try to deny God, but He's still there. And like I said, we want to decide, we want to have our freedom to choose. So there it is. God has laid it out for you. And you're still complaining. Or humanity is still complaining. Not you guys. Amen? Amen. Amen? Verse 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. This verse right here, este verso, this is the important part right here. Amen. La parte importante que dice, pero sed hacedores de la palabra. Doers of the word of God. Y no tan solamente oidores. And not just listeners. We can listen. There's a difference between a student and somebody who listens. Right? Let's say you walk into CSUN, California State University, Northridge, right? And you walk into a class, and the teacher is giving a discussion, and you hear everything that they're saying, and you're like, interesting, nice, But there's a difference there. You're not gonna get a degree just by walking in there. You don't know everything. You just heard a little bit. But the students there have been listening to all the discussions from day one.
So you're not going to learn much. Same thing. If you only come in and you only go to church once in a while, how are you going to get to know God? You only read the Bible once every year? How are you going to get to know God? You read one verse and I read the whole Bible already. It's full of malarkey. You're going to say. And it's like, you've never even read the whole thing and no hemos leído toda la Biblia y ya estamos, ya leí la Biblia. Ya leí la Biblia. Ya sé lo que dice la palabra de Dios. Pero en la realidad no la hemos leído. Por eso dice, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Because when we're just listeners, what's going on? We're just lying to ourselves. We're not Christian. We're just there sitting down, listening to what the guy is saying, what the guy's yelling, and I'm like, yeah, amen. Sounds good, man. Yeah, it's pretty good, cool. But I go out and I get in my car and I'm driving down the highway, and then I'm telling people, get out of the way, and I'm driving here, It's raining and I'm going at 60 miles per hour in a 35 mile per hour zone, and I'm like, it doesn't matter, Where is that, where is that, what have I learned? What about love thy neighbor? What have I learned? Nothing. I just heard it and I was like, oh yeah, I know. I know the Word of God. And that's not how the Bible works. The Bible is, we read it and we do it. That is what a true Christian is. You read the Bible and you do what it says. Of course. I'm not talking about the Old Testament and the law. Because the law is like you have to sacrifice this and that was for era para el pueblo de Israel, para los judíos. But we have the New Testament now. And the Old Testament also gives a foreshadowing of the coming of Christ, of what is written here on the New Testament. That's why it's important to read it. Así que para ir finalizando, we lie to ourselves when we think, we go to church, we listen to what the person's saying, we're listening to the Word of God, or we're at home and we're reading the Bible, and it says, it says, thou shalt not kill. And then, I go out and I see a neighbor and, I hate the neighbor and God, I wish he would die already. That desire is to kill. That's the desire of anger. And that is not what God wants us to desire. That's not the desire of a Christian. He should die already. Como decían los hermanos, Señor, llévatelo, te lo mando. No. Claro que no. Por eso les digo que la palabra de Dios es diferente, la Biblia es diferente. Usted puede leer un libro de fantasía, ¿verdad? Guerras de las Galaxias. Oh, qué bueno, ganaron los buenos. Oh, ganaron los malos. Pero ahí queda la historia. Pero la Biblia, ¿qué nos dice? No mentir, amar al prójimo, la inmoralidad sexual. ¿De qué más nos habla la Biblia? ¿Verdad? Y eso nos dice directamente, lo tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que ser obedientes a Dios. ¿Verdad? No solo podemos decir, it's nice what it says, está bonito lo que dice, pero a mí qué me importa. ¿Verdad? Y la gente que toma esa decisión, pues, esa es la decisión que ellos tomaron. ¿Verdad? Amén. Voy a yo acaso, ¿verdad? Poner una pistola aquí en la Biblia y, ¿verdad? Tener ahí, esta Biblia tiene una pistola. Y si usted no acepta pistola, ahorita lo va a matar. No, yo no voy a forzar a nadie, ¿verdad? A que crea en lo que yo creo, a que siga a quien yo sigo, a que crea en Dios. Si ellos no quieren creer, pues no quieren creer, ¿verdad? Y sigo con respeto y sigo amando a esas personas. Amén. ¿Verdad? El mundo hoy en día se contradice mucho, ¿verdad? Quiere ser tomado, quiere ser valorado, pero aún todavía se pone como decir, they label themselves. I'm a Christian, for example, right?
you know, because I believe in Christ, because I follow God. But I'm still a human being. You know, another person could be an atheist, but he's still a human being. You know, that doesn't make him more or less. He's a human being. You know, but why do you have to label yourself? You know, oh, I belong to this group. You know, so what does that mean? That you have special privileges, or that you want to be higher than us? You know, social justice warriors and all this stuff going on. What's going on with that? Pero ¿cuál es la realidad de las cosas? ¿Verdad? De que la situación por cual el cristiano no crece o el cristiano está bien estancado es por eso mismo, porque, ¿verdad?, no hace la palabra de Dios, solo la escucha, ¿verdad? Y como dice aquí, ¿verdad?, la comparación que pone a una persona que va al espejo, ve y dice, qué guapo soy, qué maravilloso soy, y se va y se olvida cómo se aparece, ¿verdad? Se le olvidó que tenía un pelo por acá parado, que no se peinó bien de este lado, ¿verdad? Y después dice, ¿cómo me parezco? ¿Cómo me veo? ¿Me peiné bien? ¿Verdad? Pero alguien que hace la palabra de Dios, ¿verdad?, es como alguien que ve el espejo y, ¿verdad?, sabe exactamente, ¿verdad?, cómo se parece. Ese reflejo dice, oh, que me tengo que arreglar esto me hace mal aquí. Pero alguien que no le importa su vida espiritual, ¿qué hace? No va a arreglar su vida espiritual, ¿verdad? Ahí lo va a dejar así, despeinado. Para finalizar, el versículo 25, con esto finalizamos, dice la palabra de Dios: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. In other words, if you just listen to the word of God and you don't do anything, then it's pointless. You're just wasting your time. You know? But if you listen to the word of God, then como dice aquí, bienaventurado, dichoso, será el que hace lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Y mucha gente, desafortunadamente, como no ha leído toda la Biblia, piensa de que todo lo que está escrito en la Biblia es un mandamiento. En el Antiguo Testamento puede decir, y Moisés mandó a que fueran a hacer guerra contra esta nación y que mataran a todos ellos. Oh, that's what you have to do. No, eso era una historia en la Biblia, lo que tuvo que suceder, y un mandato de Dios. Eso no es un mandamiento. Pero así leen la gente las cosas, leen todo fuera de contexto. Entonces, ¿verdad?, si yo solo leo un verso de la Biblia, if I only read a verse from the Bible, like I always say, I can take things out of context. That's why it's so important for us to read the whole chapter, the whole book, everything. Not just leave it at, I read this verse, and I like what this verse says. It says right here, it is better to give than to receive. That means if somebody tries to punch me, it's better for me to punch him than for them to punch me. That kind of logic, you're kind of like, if of a certain such a thing would say like that, but you understand what I mean, right? You guys understand what I mean. Entienden lo que quiero decir, ¿verdad? De que un verso se puede sacar fuera de contexto. Por eso mucha gente, ¿verdad? Y hay muchas religiones y mucha gente religiosa, porque toman un verso, lo hacen fuera de contexto y dicen, es que se tiene que ser así, y así, y punto, porque así dice este verso, ¿verdad? Pero no han leído todo el libro, ¿verdad? Y quizás era un ejemplo que Pablo o uno de los apóstoles estaba poniendo, ¿verdad? Pero no, la Biblia dice esto y eso es lo que tengo que hacer. Y lo están tomando fuera de contexto, out of context, not the real true meaning. Amén. Amén. Así que vamos a orar. Amén. Hay que ser, ¿qué? Hacedores de la palabra, no solo oidores. ¿De qué sirve ser oidores? Yo puedo oír lo que es, ¿verdad? Cómo se hace, cómo se construye una computadora, cómo se hace una operación, una cirugía o algo, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, solo escuchar no significa que yo ya sé hacerlo. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar en este momento. Vamos a darle las gracias al Señor. Pongámonos de pie.